avanzar algo de la unidad número 4, que vimos lo de socialización y vimos lo de los duelos, bueno, vimos las etapas vitales, las vimos así como por sus títulos, digamos, por sus nombres, y vimos el tema de los duelos. Quería un poco repasar eso para retomar de alguna manera, porque hace mucho que pasó mucho tiempo, digamos, y está bueno retomar un poquito desde antes. Está muy bueno, profe, porque nos podemos psicoanalizar nosotras mismas nomás. Claro, y sí, todo sirve para nuestra propia salud mental también. No, que igualmente uno se va dando cuenta de qué manera ha tomado los duelos. Claro, Igualmente decía que no todos lo pasamos igual, ¿no? Pero siempre hay alguna sí, de las etapas que sí las pasás, digamos. sí. Alguna de las cosas. Algo en común hay, pero por supuesto siempre también están las diferencias individuales. Claro. Digamos, lo importante es que ustedes siempre tengan en cuenta es que esto no solamente tiene que servir para nuestro caso individual, personal, sino que tiene que servir para nosotros siempre estar orientando a las personas que van a ser nuestros pacientes, digamos. Claro. Eh, Estoy acá buscando en el material la unidad, bajando. Igual en el trabajo ¿Cómo? lo vimos, profe. ¿Cómo? ¿Cuándo va a corregir los trabajos que faltan? No, empecé pero no terminé, me Yo lleva no, tiempo, digamos, pero yo no se lo pude Yo se lo mandar llegué todavía, a pero hacer, entre hoy y mañana se lo mando. sí, sí, sobre todo los que estuvieron llegando, ayer llegaron un montón, esos no los pude leer. me imagino. Pero bueno, ya los ¿El mío vamos se a ir. entiende, profe? Así como se lo mando ya escrito, hecho un PDF. Sí, sí, se ve, sí. Bueno, entonces, haciendo un repasito rápido, la unidad número 4, como ya vimos, comienza con el concepto de proceso de socialización. Ahí en la actividad, bueno, tuvimos varios problemas con los videos para trabajar este concepto, pero la idea, digamos, era que ustedes, además de lo que tienen escrito en el material bibliográfico de la asignatura, tuvieran además algún videíto que reforzara un poco la explicación del concepto. De todas formas, está bien explicado en el material bibliográfico. Lo más importante de esto, ¿no es cierto?, es que todo ser humano necesita de un proceso de socialización. Eso parte de la idea de que somos seres sociales, es decir, necesitamos del otro o de los otros para desarrollarnos psicológica y socialmente. Por lo tanto, es muy importante el proceso de socialización en el ser humano. Eh, es parte de su salud y también es cierto que los procesos de socialización pueden ser de muchas maneras. Pueden ser procesos de socialización saludables o pueden ser procesos de socialización que afectan, vulneran al desarrollo de la persona. Por eso nosotros acá, en esta materia, vamos a ver ese proceso de socialización saludable.
el ideal, el que debería ser el correcto en la vida de todas las personas. Luego, obviamente, podemos desviarnos de ese ideal para analizar qué pasa cuando este proceso de socialización toma rumbos indeseados o que afectan negativamente a la persona. Pero siempre manteniendo la guía sobre el proceso saludable, avanzando por ahí. Obviamente, en este proceso de socialización vamos a hablar mucho de aprendizaje, porque todo esto está basado en el aprendizaje que hace un ser humano de lo que el grupo que lo rodea le transmite. Le va a transmitir, digamos, un montón de cosas que son de orden cultural y de orden social, y que eso le va a permitir adaptarse al resto de la sociedad, aceptar normas, cumplirlas y ejercer o desarrollar los roles que esta sociedad plantea para vivir en armonía, digamos. En la socialización primaria, lo más importante es la familia, la importancia que tiene la familia en la formación social de la persona, y luego en la formación secundaria la importancia que tienen otras instituciones del medio social externas a la familia, como son la escuela, como son otras que tienen sus normas, grupos de amigos, qué sé yo, los clubes. Eso ya sería más opcional. Sí, las instituciones deportivas. Igualmente yo, profe, por ahí como que tenía una duda ahí, Sí. porque en algunos lados donde había leído, la escuela también la tomaban como primaria, que son cuando comienzan el colegio, digamos, el preescolar y eso. Ya no sé, Claro, sería porque primario también, ¿no? en cierta parte esa primera experiencia con lo escolar o lo preescolar, porque preescolar está bien dicho, digamos, es antes de la escuela en sí, digamos, son instituciones intermedias entre la familia y la escuela, que es como que preparan al niño gradualmente. Y fíjate vos que en lo preescolar es todo muy familiar, digamos. Incluso, bueno, en lo preescolar hay mucho de las prácticas y de las costumbres familiares. El Profe, niño, sí, en el trabajo hablamos de la crisis evolutiva. sí, Son esperables, dice, de cada individuo en el nacimiento y en el destete, en la escolaridad. sí. ¿Cómo superar la crisis evolutiva? Puse yo una pregunta, si hay un eslabón que falta, porque, digamos, a ver si me entiende lo que le quiero formular. Digamos, si el proceso en el que la persona, no sé cómo formular la pregunta, Creo que vas bien, creo que vas bien. Si el proceso de la persona que en el que la persona tiene que desarrollarse desarrolla, comúnmente, digamos, no sucede así, digamos, ¿qué genera esa crisis? sí, digamos, una crisis no resuelta adecuadamente, digamos. Porque después vamos a ver, viste que ahí Erickson plantea Sí. las crisis y él las plantea como en pares contradictorios. Por ejemplo, iniciativa o culpa. Digamos, iniciativa sería la resolución exitosa de la crisis. Claro, eso en el video. O la culpa sería la resolución, el fracaso, ¿no? O la mala resolución de la crisis, de esa crisis, ¿no? Digamos, él lo que plantea es que
las crisis pueden ser bien resueltas o mal resueltas. Si son bien resueltas, el niño queda con una personalidad de iniciativa, como un rasgo de personalidad, donde va a tener la iniciativa, o puede quedar como una personalidad culpógena. Y Y que se obviamente... podía traducir en ¿Cómo? problemas futuros, decía. Se podía traducir como problemas futuros en la persona. Exactamente. Todas las malas resoluciones de las crisis van a repercutir negativamente en el futuro social de la persona. No sabemos cómo, porque hay tantas y múltiples situaciones que se pueden dar que en ciencias sociales y en ciencias del comportamiento es muy difícil predecir exactamente qué es lo que va a pasar. Yo Nosotros igualmente, lo que... perdón, ¿Cómo? que Sí, igualmente pienso que muchas veces el sentido de la culpa o de no haberlo hecho bien no es solamente uno, porque por ahí la otra persona te hace sentir que vos lo hiciste mal, y a lo mejor vos lo hiciste a tu manera, y eso no quiere decir que esté mal hecho, es que el otro te lo ve mal. exactamente, Tamara. Claro, A porque no lo eso, hiciste como él quiso. Claro, como vos no lo hiciste como él quiso, a lo mejor estaba mal, pero para vos no. Y te queda exact- ese sentimiento de que lo hiciste mal, entonces no podés exactamente. reconocerlo. Igual que con Si el tema de las crisis evolutivas, en la parte que dice las crisis esperadas, algo así. Me acuerdo que vi un esperada, sí, video sí, en que decía que la pubertad, cuando llega en la adolescencia y que no llega a término, tanto el adolescente como la madre entran en una etapa de crisis en que la madre siente culpable de que, ¿qué hice mal en mi embarazo para que mi hijo no crezca como otros niños? Y la crisis que pueda entrar el niño, pensar que qué hice mal o qué me está pasando, es como una crisis compartida. exactamente, sí. Digamos, las crisis las tienen, digamos, cuando pensamos en una familia, ¿no es cierto? La crisis los tienen tanto los hijos como los padres. No la misma crisis, ¿no? Por ejemplo, en la adolescencia, los hijos tienen esta crisis que menciona Erickson de identidad o confusión. Y los padres pueden pasar paralelamente por la crisis de, qué sé yo, la generatividad o el estancamiento, que es la de la mediana crisis, de la mediana edad, perdón, que es más o menos cuando los hijos son adolescentes, la crisis del nido vacío, que es cuando los hijos se empiezan a ir, o a independizar más allá de irse, ¿no? Este, digamos, y en ese grupo familiar confluyen distintas crisis, ¿no? Eh, es todo un movimiento familiar y que se da y la familia entera está en crisis, digamos. Pero es lo esperable, digamos, la crisis es esperable. Esto es un concepto que es muy importante transmitirle a los pacientes. No existe evolución saludable sin crisis. Es decir, las crisis son necesarias, por eso se llaman evolutivas, porque son esperables y deben ocurrir. ¿Mm? Lo que pasa es que una resolución adecuada de la crisis va a depender del acompañamiento que nos pueda brindar nuestro entorno de relaciones. Por eso recién decían que mucho depende, por ejemplo, en los niños, o en cualquiera, no necesariamente en los niños, pero bueno, la crisis de la iniciativa o culpa se da en la infancia, y ahí depende mucho de la actitud que tomen los padres respecto del niño. No es que el niño pueda hacer, es más, es esperable que un niño cometa errores, digamos, no va a ser todo perfecto, pero dependerá de la actitud que tomen los padres frente a ese niño y a lo que hace ese niño y al Y error. a ese error, cómo lo demuestra al niño? Claro, porque el padre o la madre le pueden hacer sentir que ese error que comete está mal, digamos, no tiene que cometer errores, ¿ah? Digamos, es culpa de él el error, eh, o es inaceptable ese error, ¿ah?
o arruina las cosas, o arruina el vínculo, es error, digamos, todo aquello que haga sentir al niño que él es el culpable de lo que está ocurriendo. ¿Ah? Claro, esas son las crisis O que cuando empiezan a proyecta. pasar en la pareja, que empiezan a culpar a los hijos de cosas que ellos no pudieron hacer. Por ejemplo, cuando Exacto, están de novio, queda Claro, la embarazada, no fue proyección. planeado, entran en exacto. una crisis como pareja y después que el nene en el colegio y empiezan a haber crisis y cae sobre el niño todo el peso, Sí, digamos, que se genera sí, un ambiente tenso. sí, Está todo en el mucho. libro. Digamos, hay muchísimas situaciones que uno podría detectar en relación a estos problemas, digamos, donde en general los padres a veces lo hacen conscientemente y a veces lo hacen inconscientemente, le transmiten al niño informaciones o enseñanzas nocivas para su desarrollo. Es decir, lo hacen sentir culpable o responsable de algo que debe ser normal. Digamos, el niño eh, va avanzando poco a poco, necesita de un acompañamiento permanente, necesita tanto de la estimulación para que se supere a sí mismo, pero también de la comprensión y la tolerancia del adulto. Profe, disculpe, Eh, esto no solo, sí, hay como un eco, esto no solo, me parece a mí, ¿no? Que se da con un niño, sino también que se puede dar con un adolescente, con un adulto mayor. O sea, es muy normal cuando hay un adulto mayor en la familia, en donde se, digamos, pasa a ser un estorbo, porque muchas veces los mismos integrantes de la familia, no, quédate vos, no, quédate vos, no, llévatelo vos, no, llévatelo vos, y el pobre adulto mayor se empieza a sentir como un estorbo porque es lo que le están transmitiendo que es, ¿o no? Como que en todo lado exactamente. molesta, como que, o sea, Sí. me parece que no es solamente con los niños, Sí, sino con los sí, no, no. adolescentes, con Sí, sí, adultos, con está, todos. sí. Muy, muy bien hecha la aclaración, digamos, porque nosotros por ahí, o yo por ahí me fijo mucho en los niños, pero en realidad es para todas las etapas de la vida. Digamos, en un adulto mayor se pueden hacer una serie de comentarios donde se haga responsable al adulto que tiene la culpa de lo que está sucediendo, del malestar que se está viviendo o de los problemas que están ocurriendo. Y usted habla, y yo por ahí me imagino que hasta una persona que esté internada y escucha un comentario o una Sí, conversación con las visitas, ¿no? sí, Se puede llegar a sentir así, un sí, estorbo, o que es un sí. gastadero de guita por culpa de él, y que a lo mejor la vejez no es culpa de nadie, No, viene, el hecho de que te haya agarrado una neumonía no es culpa de nadie, viene. sí, Y muchas veces una exactamente. persona está internada, y me ha pasado cuando estuve con mi mamá escuchar comentarios de visita, por eso digo, lo escucho a usted y se me viene a la mente eso, y yo digo, pobre persona, ¿cómo se debe estar sintiendo escuchando eso? No se puede mover, tiene que estar ahí. Encima se siente un estorbo porque le hacen sentir eso. Nosotros que vamos a trabajar en situaciones de salud, ¿no? En hospitales o clínicas y de cualquier institución de salud, me parece que tenemos que estar Sí, alerta a eso, ¿o es no? que de estar alerta y ser conscientes de que la persona, el paciente, persona, está en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Está en Total. una situación donde se siente frágil, donde siente que, que, que está debilitado, no solamente físicamente, sino psicológicamente. Es una persona más susceptible a la palabra, a los comentarios y a lo que se diga de él o de ella, digamos. Y a veces nos olvidamos de eso, pensamos que no escuchan, que no sienten o que no registran, digamos. Y esto también pasa mucho con los adultos mayores. A veces incluso pensamos que los adultos mayores, porque están demenciados o porque tienen alguna incapacidad, pensamos que no sienten, que están en otro mundo y que nosotros podemos decir o hacer frente a ellos cualquier cosa total, ellos no lo captan, digamos. Y por ahí no estamos atentos, ¿no? Al cuidado, volvemos de nuevo al concepto de cuidado integral. Pero es interesante que ustedes puedan ir identificando, ¿no? Que el proceso de socialización
es durante toda la vida. Uno aprende toda la vida, porque cada etapa nos trae nuevos desafíos y nuevas crisis. Esto es algo interesante también porque no somos siempre los mismos. Nuestra forma de pensar y de actuar se va modificando de acuerdo a las etapas que vamos transitando. Eso es lo normal, digamos. Lo anormal sería que una persona actúe y piense siempre de la misma manera, ¿no? No maduró nunca, no creció Y nunca. claro, eso sería el concepto de inmadurez. Si yo pensara igual que cuando tenía 10 años y actuara igual que cuando tenía 10 años, sería inmaduro. O si cuando yo tenga 60 voy a pensar o voy a actuar como cuando tenía 15 o 20, sería inmaduro, digamos. Entonces, las personas van cambiando. Ahí se toma como un retroceso madurativo, digamos. Sí. Sí. Profe, disculpe, y si nosotros estábamos, por ejemplo, ¿no? En una institución, en un geriátrico, en cualquier lugar, y escuchamos o presenciamos, vivenciamos una situación como la que yo planteé, ¿no? Y lo que usted dijo, que muchas veces se habla, se dice, se comenta pensando que la otra persona no siente, no escucha, no entiende. Y tal vez lo hacen inconscientemente, ¿sí? Y nosotros sabemos que a la otra persona, a la que ya fuese criatura, adolescente, adulto mayor, lo que fuere, sabemos que le afecta. Y también nos damos cuenta que las personas que están haciendo el comentario lo hacen en forma inconsciente. ¿Cómo actuamos ahí? ¿Qué le decimos a estas personas que lo están haciendo en forma inconsciente como para remediar? Pero vos en qué, digamos, en qué rol, digamos, como enfermera. Porque, claro, digamos, depende si es hacia un familiar o a un compañero de trabajo, depende. Por ejemplo, un familiar. Claro, y bueno, ahí hay que usar la herramienta de la educación para la salud, es decir, se puede llegar a abordar individualmente explicando, fundamentando por qué eso es nocivo para la salud del paciente, siempre refiriéndome a la salud, no a si está bien o si está mal, ¿no? Claro. Nosotros siempre vamos a defender la salud, no la moral. Y también se pueden realizar estrategias grupales o colectivas donde se puedan brindar charlas o talleres destinados a los familiares. Claro, para hablar, ¿no? De la comunicación, para hablar del trato a los familiares, de la contención emocional hacia los familiares, porque a veces dependerá de cada familiar, ¿no? A veces hay familiares que son receptivos y comprensivos, y hay otros casos donde no conviene abordar individualmente a la Porque también lo podrían usar como estrategia ellos para seguir manipulando a la persona que está enferma. Exactamente, o lo pueden tomar a mal, como que les marcamos un error. Sí, o nos estamos metiendo en la vida personal. Claro. Entonces, en ese caso, digamos, la estrategia grupal, digamos, hace que sea para todos los familiares y no estar indicando o individualizando un caso. Pero bueno, también se puede llegar al límite o al extremo de que, como decía Juliana, si es una persona que tiene esos rasgos de maldad, ¿no es cierto? Que en realidad nos damos cuenta que lo hace a propósito, que no nos va a hacer caso, que va a rechazar todos los aportes que nosotros le podamos dar, bueno, ahí ya hay que apelar a la restricción del contacto, a imponer normas, ¿no? De la institución, digamos, porque la institución tiene como fin último cuidar a la persona y la vamos a cuidar de todo, hasta incluso de algún familiar que sea nocivo para el paciente. Pero, sí. Perdón, pero siempre y cuando el paciente esté de acuerdo. Y sí, dependerá también del nivel de conciencia y del nivel de claro, sí, de lucidez que tenga el paciente. De lucidez que tenga la paciente, sí. Digamos, a ver, ahí cuando Ignacio dice
depende del consentimiento del paciente. Hay casos donde nosotros debemos actuar. Y es como una mujer golpeada, por ahí la mujer golpeada Exacto. no es consciente de que, Exacto. ¿entiende? A eso me refería. Hay casos y casos. Hay Claro. casos donde, a pesar del consentimiento de la persona, nosotros tenemos que actuar por fuera de su voluntad, que generalmente es cuando se afecta de manera grave la salud de la persona. Cuando está en riesgo grave su salud. Cuando hablo de salud, hablo en salud en sentido amplio, porque, por ejemplo, una mujer golpeada puede ser también una mujer violentada verbalmente, sometida económicamente, digamos, puede que no esté golpeada, puede que esté cautiva en un lugar y no la dejen salir, o puede que la tengan sometida psicológicamente. Claro, sí, manipulada. Claro, le hicieron psicológicamente tratarla inútilmente, que no sirve para nada. Exacto, ustedes no sé si saben, pero esto es algo que por ahí los presos se desayunan ya cuando están presos, ¿no? De que este tipo de problemas, la justicia no le importa lo que opine la víctima. Digamos, porque muchas veces vienen los presos y dicen, pero ¿cómo puede ser? Yo acá estoy injustamente preso, si ella me denunció, pero después fue y se retractó y dijo que todo lo que había dicho anteriormente era mentira. No importa, no importa, lo que vale es la primera denuncia y puede venir el Claro, es como presidente. un indicio. No importa. Es más, también muchos presos dicen, ¿pero qué se mete si pues, yo estoy acá por la denuncia de un vecino? Digamos, mi mujer nunca me denunció, no importa, digamos. Gracias a Dios eso cambió, porque antes se le reían a la mujer en la policía, en todos los ámbitos, eso que le tenían que tomar las denuncias, se le reían y no había esos medios que hay ahora para que le crean a la mujer. Incluso muchos de las personas que están presas, no solamente por violencia de género, sino por maltrato infantil o maltrato a los ancianos, están porque un equipo de salud denunció. Una trabajadora social, una enfermera, una médica, un médico, cuando les llega el caso de alguien golpeado a la sala de emergencias, o de una consulta de una persona por algún otro tema y ven marcas o ven que la persona está muy angustiada y cuenta una situación de violencia determinada, el mismo equipo de salud toma, porque es su responsabilidad, ¿no? Porque es un trabajo en conjunto, ¿no, profe? Sí, hace la denuncia de oficio que se llama. Es decir, no la hace el damnificado, sino que la hace el testigo de la situación. Digamos, eso también es algo muy importante porque, digamos, nosotros, incluso si nosotros vemos una situación de ese tipo y no denunciamos, podemos después tener problemas. Porque supónganse que la persona fallece o la persona... Pasamos a ser cómplices de esa situación. Sí, si, por ejemplo, si la mata a alguien o se suicida o le ocurre un severo problema de salud, va a intervenir la justicia para averiguar qué pasó y quiénes fueron los que estuvieron y fueron testigos de esa situación. Como en el caso Maradona, ahora están investigando a ver qué papel tuvo, bueno, como el caso de Chano, digamos. ¿Qué pasó, digamos? Lo primero que hicieron fue a ver el psiquiatra, digamos, si estuvo ahí, qué evaluó, por qué no pidió una internación. Digamos, van a evaluar el comportamiento de los profesionales y van a tratar de determinar si los profesionales tienen alguna culpa o responsabilidad en lo que ocurrió.
Pero bueno, digamos, siempre buscando que los procesos de socialización se den de la forma correcta y si no, tratando de intervenir para advertir a las personas, ¿no? Por eso hay un conjunto de saberes que son muy importantes para transmitir a los pacientes. Como les decía, por ejemplo, las crisis son esperables, cosas que por ahí para algunos pueden resultar algo lógico, pero a mí particularmente me pasa que para mucha gente no es lógico. Por ejemplo, decirle a una persona, es normal que estés triste porque, qué sé yo, porque te dejó tu novio o porque se murió tu papá. Es normal que no tengas ganas de ir a trabajar. Es normal que quieras faltar a tu trabajo por unos días. Es normal que sientas bronca porque te estafaron. Digamos, hay gente que automáticamente piensa que tiene un problema, que está cometiendo un error por sentir esas cosas, o es normal que te sientas mal porque tal persona te está denigrando, o estás diciendo que vos no servís, o que haces las cosas mal, ¿ah? O un niño que se porta mal, porque los niños cuando se sienten eh, culpabilizados o se sienten tratados de mala forma, generalmente van a tener mal comportamiento. Es decir, esa va a ser su forma de comunicar lo que les está pasando. Y no les anima. Es como que le diga, mira, rompes todo el día. No va a querer tocar nada el chico. Claro, sí, claro. Digamos, O lo va a hacer peor. Sí, o lo va a hacer peor, exactamente. Nosotros, digamos, nosotros, los enfermeros, por el tipo de trabajo que tienen, van a ser testigos de un montón de situaciones familiares, donde van a ver escenas familiares, donde van a detectar errores, muchos errores que se cometen al hablar o al hacer con los niños, con los adolescentes, con los adultos. El micrófono de Nadia, dice. Porque y es ahí, digamos, vuelvo a lo que preguntaban recién, ¿qué hacer? ¿No? Porque uno detecta una situación. ¿Qué hacer? Siempre volvemos a lo mismo, educar. Digamos, tratar de llegar al paciente con información. Primero diciéndole, ¿usted sabía que esto no es bueno para la salud suya o la de la persona que lo rodea? ¿Y sabía por qué? Digamos. Ya sea de manera individual o de manera grupal, siempre brindando información. Es la única herramienta que tenemos, digamos. Nosotros no podemos ni sancionar, no podemos ni retar, no podemos ni juzgar, digamos. Eso se hace en otras instancias, en otras instituciones. Eh, pero, digamos, la mayoría de los casos son por falta de educación, básicamente. La mayoría de los casos que ocurren es por falta de educación. La minoría de los casos es porque se hace a propósito o adrede, digamos. En esos casos, uno tiene que derivar a otras instituciones como generalmente es la justicia. Porque podemos ver, por ejemplo, adultos que le dan de beber alcohol a los niños, o que los abusan sexualmente, o que los violentan físicamente. Esos casos nosotros, ¿qué vamos a educar? Nosotros vamos a poner en conocimiento de la justicia. Digamos, nosotros o nuestros superiores. Bueno, la socialización primaria y secundaria, los agentes socializadores. Esto les quería contar, porque hace unos días,
Bueno, tuve una experiencia que me hizo recordar estos conceptos de socialización primaria, agentes socializadores. Me hizo recordar en realidad muchas cosas que me parece que están buenas para charlar acá. Otro tema, digamos, que viene a esto, que es lo que les quería plantear. Las adopciones, ¿no? Digamos, los niños abandonados. Digamos, en esos casos, uno puede realmente comprobar la importancia que tiene la socialización para las personas. Porque generalmente los niños que están en adopción son niños que tienen carencia de un grupo familiar y son cuidados por otras personas que no son familia y residen en instituciones que están para abrigo, resguardo, pero no es lo mismo que una familia. Entonces, digamos, la falta de familia se nota en el comportamiento del niño o del adolescente, se nota mucho en su forma de actuar, en su forma de digamos, porque las instituciones donde ellos están tienen otra forma de funcionamiento, no es la de una familia. No identifican una figura materna o paterna, no hay una adecuada incorporación de las normas, y generalmente su comportamiento se adapta al funcionamiento de la institución, ¿no? Digamos, pero a veces esa adaptación, eso también pasa en las cárceles, ¿no? Digamos, las instituciones totales, no sé si han escuchado ese concepto. Instituciones totales es un concepto que introdujo un sociólogo que se llamó Irving Goffman. Él estudió las instituciones totales. ¿Cuáles son las instituciones totales? Las instituciones donde uno desarrolla toda su vida adentro, digamos. Todo, digamos, no se sale de ahí adentro, que son las instituciones de internación. Digamos, uno desarrolla toda la vida dentro de una institución, que son las instituciones como las cárceles, los orfanatos, los neuropsiquiátricos, los manicomos, etc. Esas instituciones generalmente generan que las personas, los internados, se adaptan a la institución, pero al mismo tiempo se desadaptan a la sociedad. Por ejemplo, lo mismo pasa con los geriátricos, que es una institución total también. Por ejemplo, un niño que vive en una institución, en un orfanato, va a adoptar como conducta, como aprendizaje, ser egoísta, querer ser dueño o apropiarse de todo. ¿Por qué? Porque en esas instituciones es común que no tengan nada propio. Esto pasa también en las cárceles y en los geriátricos, vuelvo a repetir. Digamos, vos no tenés una campera. Vos hoy estás usando una campera que mañana la puede llegar a usar otro. Porque te la quitó, porque te la robó, o porque vino alguien que dijo que vos hoy no usás esa campera, sino que la tiene que usar el otro. ¿Se entiende? Entonces vos vas a tener una carencia de propiedad de las cosas que generalmente va a hacer que ni bien puedas o cuando puedas te vas a querer apropiar de las cosas y no la vas a querer soltar y no vas a querer ser solidario con nadie. Y eso, si algún día te toca salir de esa institución, lo que dentro de la institución es una estrategia de supervivencia, fuera de la institución va a ser un problema. No sé si me explico. Sí, profe. Sí, profe. Yo
particularmente tuve la oportunidad de trabajar en un geriátrico y lo vivía eso, y es así, tal cual Es así, lo está diciendo usted. digamos, Y los abuelos sí, se ponen malísimos, pelean hasta por sus peines, eh, la ropa así, a las abuelas, o sea, si tiene 5 camisones una y la otra abuela, los familiares no le llevaron, bueno, de esos 5 se dividen para los que no tienen y se comparte, o sea, y bueno, y ahora en estos tiempos que estamos viviendo de COVID, que no dejan entrar a los familiares a verlos ni nada de eso, se ven por los vidrios nada más la visita que ellos tienen, entonces tampoco saben lo que pasa adentro, y nosotros trabajando de allá adentro, o sea, lo que pasa ahí adentro queda ahí adentro, no tenemos que decírselo a nadie, es como secreto de sumario, digamos. Pero pasa así, es real. Por bueno, ejemplo, hace un tiempo atrás había unas visitas en el Patronato de la Infancia, familias que se llevaban a las niñas, no sé si ahora se sigue utilizando ese método, y vos le comprabas a las niñas alguna cosa, alguna ropa o lo que sea, y después ibas la otra semana a buscar a la niña con su ropa y con sus cosas, ya no las tenían más, pero claro, por esa misma razón. Hogares digamos, transitorios se es muy llama eso. común. Y por ejemplo, otra situación, se dan muchísimas situaciones. Otra situación, sí, otra situación muy común. eh, bueno, Tania, leí tu mensaje, se retira Tania. Hasta Eh, luego, chao, chao, chao. Chao, Tania. Otra situación que podemos plantear como ejemplo es los niños que viven en un orfanato o en una institución de guarda. Eh, por ejemplo, como no se puede estar atrás de cada chico eh, para enseñarle que no toque los enchufes, por ejemplo, ¿qué hace la institución? Pone todos los enchufes a 1,80 m de altura. ¿Qué va a hacer un chico cuando vaya a una casa normal, digamos? Va a tocar lo que no le dejaban. Va a querer tocar todos los enchufes, Claro, por más que tenga 7 años, que estén a 2 metros. 10 años, digamos, porque no tuvo la oportunidad de aprender Claro. esa conducta. Claro, digamos, eso pasa en todas las instituciones totales donde la persona se adapta a un sistema, pero a la vez se desadapta al sistema social. ¿Volví? Sí, ahí está, yo iba a Sí, decir, sí. nos quedamos en silencio. Sí, nunca se fue. Volví. Profe, no se fue. Ah, ¿nunca me fui? No, No. acá me aparecía en la pantalla que... Digo, ¿qué pasó? No, me aparecía en la pantalla que se había perdido la conexión, por eso... Yo dije, entró en trance, ¿viste? Quedó muy Digamos, pensativo, muy... Sí, se le desconecta y habla el profe. No, yo pensé que era mi internet y mi teléfono que anda mal. Los que tienen clase con bueno, la profe Mariela básicamente dice eso que le se va a quería demorar transmitir 15 de que minutos. la persona adaptando... Bueno, tienen ahí un recreito. ¿Escucharon? Quería plantear eso de la socialización. ¿Escucharon o no? Gracias, Nadia, dice Ayelen en el chat. Sí, ahí está. Bueno, eso les quería plantear respecto a la socialización. Cuando la socialización ideal debe ser en la familia. ¿Ah? Y a veces la socialización no se da en la familia por distintas circunstancias y eso trae problemas. Porque la socialización para la mejor adaptación al entorno, a este sistema social, es a través de la familia.
En la cárcel, por último les quería dejar este ejemplo, es muy común que suponte, si vos entras por agredir a una mujer, es decir, que entras por una causa de violencia de género, no sería nada raro que adentro de la cárcel aprendas a drogarte, aprendas a robar, aprendas a traicionar, aprendas a estafar, digamos, porque hay que adaptarse a esas pautas para poder sobrevivir. Por eso, digamos, es muy común que los reiterados ingresos a la cárcel terminan criminalizando más a la persona que readaptándola. Es como que no aprenden. No solo no aprenden, sino que aprenden cosas malas. Profe, No modifican, entran por algo malo y siguen con algo peor. Exactamente. Sí, eso es lo que justamente yo había, perdón, eso es justamente lo que yo había escuchado, de que hablando una vuelta con una persona sobre la reinserción social que les hacen a ellos una vez que entran, salen y vuelven a reincidir, es porque no se adaptan a la vida de afuera y no saben cómo vivir fuera de la cárcel. Entonces sí o sí se tiene que mandar otra macana para volver, porque donde ellos se encuentran es dentro de la cárcel, no fuera. Exactamente, vos sabés que es muy común cuando un preso está 4 o 5 años, se acostumbra a vivir de una manera dentro de la cárcel, que es bastante violenta, por cierto, la manera, ¿no? Es competir todo el tiempo, es usar palabras agresivas, porque eso es normal para vivir dentro de la cárcel, ¿no? De no respetar los espacios del otro, de no escuchar. Es una forma muy normal de vivir ahí, y ahí adentro eso está visto como bien, pero cuando salen a la calle, generalmente intentan retomar la convivencia con la familia, se encuentran con hijos que ya están más grandes, se encuentran con una mujer que encontró otras herramientas y a veces es mucho más independiente de lo que fue cuando él estaba, y de repente empiezan unos conflictos impresionantes, ¿no? Donde no se puede retomar la convivencia o donde surgen muchos problemas que hacen que se termine cayendo el proyecto familiar. Digamos, porque la cárcel enseña y el preso aprende a ser violento, digamos, no queda otra. Digamos, si vos estás dentro de un pabellón donde te van a robar las zapatillas, o donde si no mostras cierta jerarquía o cierta personalidad fuerte o autoritaria, se van a burlar de vos, te van a cargar, te van a tomar como maricón, o te van a tomar como frágil o débil, digamos, tenés que adoptar una serie de conductas agresivas que luego eso se te termina incorporando y afuera te van a traer miles de problemas. Entonces, digamos... ¿Eso pasaría, disculpe, profe, ¿eso pasaría en la mayoría de los casos o es dependiendo también la persona que entre a la cárcel? Obvio que depende de la persona, depende del tiempo que la persona esté ahí. Hay personas que tienen una actitud un poco más crítica o reflexiva de lo que pasa en la cárcel y tratan de no empaparse tanto de esas malas costumbres. Claro. Y hay otras que se mandan de cabeza, digamos. Sí. Yo una vez escuché... Sobre todo, sí. ¿Cómo? No, ¿cómo es que se llama? El que había matado a un montón de personas, que era re joven. Que hicieron una película, El Ángel. Robledo Puch. Bueno, él, yo una vez escuché que decían que ya se le había terminado la condena, pero que él mismo no quería salir de ahí adentro porque incluso
no conoce, o sea, no tiene familiares, no tiene familia, no tiene a nadie afuera porque vivió toda su vida ahí adentro. Exacto, sí, sí, la Y no lo persona se podían desadapta reinsertar en la totalmente. sociedad porque no sabe cómo va a reaccionar, porque en definitiva no tiene nada. No Hay tiene una a nadie. película, disculpa, Claro, Tani. no tiene Hay una cómo volver. película que hace referencia a lo que está hablando el profe ahora. Claro, no tiene, dice, él está solo en una sola habitación y él ahí escribe y todo, y no tiene casi comunicación con los otros presos, o sea, como que está muy aislado solo, entonces esa persona no va a terminar muriéndose en la cárcel, digamos. Exactamente. Sí, sí. Sí, digamos, a mí por ahí me llegan algunos internos a pedir atención con este motivo de consulta que es ¿cómo hago para sobrevivir acá adentro y al mismo tiempo no acostumbrarme a, eh, a esto, digamos, sería, ¿no? Digamos, porque es como que tenés que adoptar una personalidad transitoria, ¿no? Digamos, ¿cuál es esa personalidad transitoria? Mientras estés ahí es ser rudo, no expresar emociones. Es de supervivencia. Sí, sí, digamos. Es más, algunos vienen y dicen, no, vengo acá para hablar de mis sentimientos porque obviamente en otro lado no lo puedo hablar. Digamos, vengo acá a llorar. Y se nota muchísimo cómo eh, están buscando todo digamos, lloran, muchos lloran, ¿no es cierto?, en la atención, en la entrevista. Y después necesitan un tiempo considerable antes de salir del consultorio, porque no quieren que le vean los ojos hinchados, no quieren que nadie nota que lloraron, porque eso después va a tener consecuencias en el pabellón. Tiene que volver a ponerse la careta. Exactamente. Qué triste, ¿no? Digamos, entonces, digamos, es una de las cosas más interesantes que por ahí ellos plantean es eso. ¿Cómo hacer para que esto sea transitorio y no sea definitivo? Porque algunas personas directamente ni se plantean esto, sino que directamente se adaptan a eso y dejan de lado quienes fueron o lo poco o mucho bueno que puedan haber tenido como personas. Eh, y vuelvo a insistir, sobre todo si son chicos jóvenes y si tienen muchos años por delante, digamos, porque si vos tenés muchos años por delante, lo transitorio, digamos, ¿qué transitorio? Si yo tengo 10 años acá adentro, es difícil que sea transitorio, digamos, es una buena porción de mi vida que voy a tener que estar acá y ya eso me cambia definitivamente. Y ni les digo a las personas que tienen 40, 50 años de conde. Pero bueno, para Y el que resumir, tiene 20 es la mitad de su la vida, mitad de claro. la vida. Sí, porque hay chicos que ingresan con 18 y se van con 48 o con 38, digamos. Maduran ahí adentro o no maduran ahí adentro, digamos. Pero bueno, esto era más que nada para remarcar esto de la importancia que tiene la socialización y que no cualquier socialización nos va a permitir adaptarnos a esta sociedad, la importancia que tiene la familia, el rol que cumple todavía la familia, a pesar de que la familia está tan devaluada, y la importancia que cumplen las figuras paternas y maternas, no importa si son biológicas o no. Eh, bueno, Natalia se retira, sí, gracias. Cadena perpetua, dice Juliana, se llama La Pena, la Pena, se llama la peli. Ya la voy a ver porque no, me parece que no la vi. Y digamos, nos vamos a encontrar con muchas situaciones familiares donde podemos llegar a ver que los procesos de socialización
no se están dando de la forma saludable y vamos a tener que ver qué estrategias de educación nosotros podemos transmitir para mejorar esos procesos de socialización. Por eso es importante conocer las crisis que se dan en cada etapa, saber que las crisis se tienen que dar. Es decir, si viene una mamá y nos dice, no, ustedes saben que mi hijo adolescente nunca planteó ninguna queja, ninguna crítica, ninguna discusión, ninguna contrariedad a nosotros como padres. Es un chico ejemplar, educado, respetuoso y hace todo lo que nosotros queremos. ¿Qué dirían ustedes como profesionales de la salud? Es un robot. Algo está fallando. Sí, algo Claro. está mal. Es lo mismo No, cuando, ellos es lo están mismo mal. cuando dicen Son un matrimonio, permisivos. en un matrimonio nunca se discute, nunca se Oh. pelea, es un matrimonio perfecto. Ahí hay o problema de cuerno o problema de no sé qué carajo, pero no puede ser que no se discuta. ¿Sabés Siempre lo- por alguna boludez se discute. Sí, Tenemos que demostrar que de la puerta para afuera somos felices. claro. ¿Sabés Pero que no, hay una frase famosa de Freud que me hiciste acordar que dice, cuando dos personas de una pareja están de acuerdo en todo, es porque hay una que se está sometiendo al otro. Sí, cierto. totalmente de Aplica acuerdo. para todo. Lo normal en una pareja es la diferencia de opiniones, es los distintos tipos de puntos de vista, digamos, eso es lo normal. Digamos, y lo normal es que, Todos somos distintos, todos pensamos diferente. claro, Por ahí sí puedes llegar a un punto medio, pero sí, tampoco es ninguno de los dos. Siempre uno tiene la razón, uno cree que tiene la razón y el otro cree lo mismo. sí, claro, o se hace siempre de la manera en que uno cree que es correcto, Claro. o en los tiempos o en las formas que uno considera. Eso es un sometimiento, digamos, porque en realidad una pareja saludable es una pareja que pone las diferencias sobre la mesa e intenta armar algo con eso. Y ¿no? sabe Que no es- arreglarlo. claro, que no es ni lo de uno ni lo de otro, sino es algo en conjunto, un punto en común, digamos. 50 y 50. Claro. Claro. Que le da la razón para terminar con la discusión, dice Jenny. Bueno, a Como los veces, locos. a veces, ponele, a veces puede ser que, bueno, no tenemos ganas de discutir, pero que eso no sea la regla de la pareja porque estamos, Claro. chao, digamos, si le damos Claro, después siempre, cuando no le contestás que dice, me estás agarrando loco, no me estás escuchando, no me... claro, No me contestás. digamos, ¿Por qué no me contestás? pero hay muchas personas que se plantean que una vida sin crisis es una vida, una buena vida o una persona correctamente saludable a nivel psicológico. Y es importante que nosotros le transmitamos que no es así. Los adolescentes tienen que ser rebeldes por naturaleza, tienen que cuestionar a sus padres por naturaleza. Lo mismo que es importante que en la adultez media haya cambio de planes y proyectos, haya revisión del camino recorrido, haya revisión de lo que se quiere en la pareja. Es un tiempo de revisión, ¿no? Y a veces dicen, no, pero ¿qué le pasa a este loco? Ahora quiere replantear formas que tenemos de hacer las cosas en pareja, ahora quiere replantearse su vida, pero este tipo está loco, hay que medicarlo, que vaya al psiquiatra. No, si es el tiempo de la revisión, justamente la mitad de la vida, ¿no? Profe, la crisis de los 40. Claro, es el tiempo de revisar, es el tiempo de replantear un montón de cosas. Y bueno, hay que ponerle el cuero, hay que aguantarlo, digamos, ¿no? Espere que le digo a mi marido que venga y escuche, ¿vio? Pues entonces Claro. se entiende, se da cuenta, claro, y capta la sintonía. Claro,
Porque hay mucha gente que queda en el estancamiento, ¿no? Que sería querer conservar todo como está, ¿no? Querer hacer todo igual, todo estructurado, todo rígido, y así queda como, eso es lo que Erickson quiere transmitir, ¿no? La persona queda estancada por el miedo al cambio, y entonces pierde motivación y pierde interés en la vida por el miedo a que los cambios lo hagan sufrir. Bueno, ya vamos a hablar de todas esas cosas porque vamos a ir etapa por etapa, puntualizando bien cada crisis, pero lo importante es que las crisis son deseadas, son esperables, hay que transitarlas, siempre una crisis viene después la otra, y la vida es un permanente cambio y una permanente crisis. Digamos, es como que tenemos una crisis, encontramos estabilidad, una meseta, pero no dura mucho, que ya después vuelve de nuevo otra crisis. Y eso es lo que nos hace evolucionar como personas. Intentar una vida sin crisis, hay mucha gente que lo intenta, escapar o no tener crisis, y hay gente que patologiza las crisis, es decir, que dice que las crisis son indeseadas y que en realidad es un problema o un trastorno mental de la persona, y ahí viene todo el intento por curar la crisis, como si fuera una enfermedad. ¿Cuánta gente hay que medica a los niños porque se portan mal o porque no aceptan o no Porque son recetan? hiperactivos y Sí, o porque quieren jugar todo el día y no quieren dormir todo el día. O cuánta gente hay que quiere medicar a los adolescentes porque se escapan, porque contradicen, o porque quieren estar todo el día acostados o no se quieren bañar. Digamos, hay que lidiar con esas cosas, lamentablemente, y en esta vida moderna o posmoderna, donde no hay tiempo para nada más que para consumir las cosas que están de moda, las crisis son inoportunas, son indeseadas, porque las crisis son interpretadas como una pérdida de tiempo hacia el camino vertiginoso que implica estar de moda. Bueno, Yelén, ya se retira Yelén, ya son varios los que se están retirando, yo había dicho hasta las 20:30 y como siempre o como generalmente hago, me excedo. Así que terminamos, sí, terminamos la clase de hoy, yo sigo leyendo los trabajos y la clase que ¿va a haber alguna viene actividad? avanzamos. No, pero ahora no, solamente lean la parte que sigue a social, digamos, la parte de los duelos ya la vimos, lo que ustedes tendrían que leer o repasar es la parte de la etapa prenatal que arranca en la página 42, que ahí están todos los subtítulos del deseo parental, las decisiones reproductivas, el deseo de tener un hijo, todo eso, ¿no? Que está en la etapa prenatal, que va hasta La etapa de la primera infancia. Exacto. Sí, hasta las 53. 4, 5 o 6 hojas. 7 hojas más o menos. 7, sí, más o menos. Pero son lindos temas que vamos a charlar la clase que viene, que podemos incluso encontrar muchos ejemplos. Bueno, nos vemos. Bueno, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chicos. Chao. Chao.